Gorilas, bienvenidos un día más aquí en nuestro podcast de Team Gorifit. El día de hoy les vamos a hablar de un tema para nosotros sumamente especial y es cómo nosotros llegamos a Dios, cómo nosotros nos entregamos al camino de nuestro Señor, porque para nosotros fue algo totalmente hermoso y extraordinario porque no somos católicos. Antes éramos católicos, no somos cristianos, no somos evangélicos, no tenemos una religión como tal, sino que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a compartir cómo ha sido nuestra experiencia, cómo llegamos nosotros a ese punto. Básicamente fue un choque de realidad, porque nosotros venimos de una cultura del catolicismo donde nos enseñan a adorar imágenes. Si tú vas a una iglesia cristiana, en toda esta cuestión del catolicismo, hay montones de imágenes y te puedes dar cuenta que hay montones de imágenes de virgen, de santos. ¿Me entiendes? Que eso no es correcto. Pero a medida que vaya transcurriendo, vamos a ir explicando mucho mejor. Porque una cosa que a mí me impactó de verdad de conocer a Dios, porque yo pensaba que nosotros estábamos con Dios. O sea, nosotros pensamos que estar con Dios es pedirle un día o agradecerle un solo día al año y ya, y nos olvidamos de que Dios existe. Pero cuando caemos en una necesidad, nos acordamos de que Él existe. Dios mío, ayúdame. Pero cuando todo va bien, ya, se desapareció Dios. Dios no existe para nosotros. Y esto fue algo que a mí me hizo chocar en mi realidad, porque les puedo compartir que yo a lo largo de toda mi vida, yo tengo 28 años, yo he pasado por un montón de situaciones difíciles, como yo sé que ustedes también, porque absolutamente todos atravesamos por momentos difíciles, ¿verdad? Y yo he pasado por muchas depresiones. He pasado por momentos de hasta querer quitarme la vida. O sea, esos pensamientos suicidas. Si tú que estás ahí, que me estás viendo y me estás escuchando, y tú has tenido este tipo de pensamientos, créeme que yo te entiendo con todo mi corazón. Yo los he sentido, los he vivido en carne propia. Y en ese momento que yo estaba atravesando por esa mala situación, por quererme quitar la vida, yo nunca estaba cerca de Dios. No le pedí ayuda. No le decía, Dios mío, ayúdame. No, sino que yo en mi incredulidad, en creer que yo soy autosuficiente y que puedo lograr las cosas por mí solo, yo no sabía cómo salir de ese hueco. Yo estaba en un hueco, en un lugar oscuro. O sea, mi corazón estaba vacío, mi vida no tenía sentido. Yo me paraba todos los días y yo decía, o sea, ni siquiera Dios mío, ¿qué hago yo con mi existencia? ¿Para qué nací yo? Imagínate la clase de preguntas que yo me hacía, ¿sí me entiendes? Eso fue antes de tú conocer a Dios como tal. Antes de yo conocer a Dios, o sea, yo sentía, brother, que mi vida no tenía, o sea, absolutamente ningún sentido, o sea, nada. Y yo logré conocer a Dios, yo pude establecer una conexión con Dios aquí en Estados Unidos. Pero ¿cómo fue la experiencia? Porque todos tenemos diferentes maneras, Claro, por diferentes supuesto. situaciones de vida. Pero gracias a que tú lo hiciste, fue que también llegué yo. Claro. Pero entonces cuenta un poquito cómo fue eso. Y yo, ¿me entiendes? Para compartir la historia. Claro, Porque a mí me bueno, emociona. básicamente, eso fue cuando nosotros recién pudimos comprar la casa. Sí. Fue los primeros meses de aquí de la casa y literalmente esos primeros meses, aunque ya habíamos comprado la casa, para mí fueron fatales porque... Cuando ya había felicidad por lo material que habíamos conseguido, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, pero ahí fue donde me pude dar cuenta que lo material no vale de nada si Dios no está en tu vida. O sea, ahí me empecé a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estaba aquí una casa, un palacio. Esto es una hermosura, literal. En Estados Unidos, nuestro sueño. Y estamos aquí es porque Dios nos puso aquí. Sí. Entonces, bueno, Eso lo vamos a hablar después. sí, Lo vamos a hablar claro que adelante. sí. Hay muchas cosas que tenemos que compartirle. Pero vamos por parte. Y bueno, yo me sentía aquí infeliz, estaba triste, deprimido, muy deprimido, porque de paso no me salían las cosas. No tenía trabajo, estábamos obviamente aquí con nuestro proyecto de Gorifit,
pero ya no tenía la misma intensidad, estaba perdiendo la esperanza, sentía que mi corazón, mi luz de vida se estaba apagando y no encontraba la salida. Me peleaba todos los días con mi hermano, me peleaba con mi mamá llegaba, yo estaba en el sofá viendo televisión con todas las luces apagadas, en una Como una oscuridad. oscuridad. Y tú sabes que, disculpa que te Sí. interrumpa, tú sabes que es lo más brutal, que muchas personas ahí afuera no entienden a veces que tú puedes estar en una foto sonriendo, tú puedes sentirte bien o parecer que estás bien, pero en el fondo eso te pasaba a ti. Pero y estábamos felices por lo que habíamos logrado, por estar aquí en Estados Unidos, que gracias a Dios era algo que le pedíamos desde pequeño. Claro. Pero te eras infeliz. Pero eres infeliz porque realmente no estabas con Dios, al igual que yo, porque es como tú dijiste, no es pedirle, oh, gracias Dios, es en todo momento. Y eso es una de las cosas que yo no sabía qué hacer porque yo a cada rato hablaba con mi hermano y le decía, ¿qué es lo que tienes? Sí. Pero, o sea, ¿cómo tú te vas a sentir deprimido si mira lo que estamos juntos, mira lo que hemos conseguido como familia? Pero él me decía, no sé cómo explicarte lo que siento en mi corazón. Pero Bueno, que yo claro, a veces en la cocina y a cada rato peleamos. a cada rato Y yo te peleamos. decía, pero ¿por qué estás peleando? Pero, y se encendía como una llama en tu corazón, Sí. que era algo oscuro. Y yo te decía, Dios mío, pero es que yo no entiendo cómo, de qué forma ayudarlo. Claro, total. Y mi mamá ni yo entendíamos de qué manera ayudarte. No. Aunque nosotros venimos del catolicismo, porque en Latinoamérica estamos acostumbrados o nos crían de esa manera, ir a la iglesia, adorar a los santos, eso, creemos en Son eso y todo creencias eso, autoimpuestas. pero no directamente a Dios, sino que nos vamos desviando hacia otras personas que no tienen nada que ver con el Creador. Entonces, si nosotros venimos desde ahí y poco a poco nos van repeliendo, reprogramando para no adorar a Dios, mi hermano en ese momento, o hasta yo mismo cuando me sentía mal, no le clamábamos a Dios. ¿Cómo yo podía, a quién le podía yo pedir o ayuda para ayudarte a ti? Era totalmente, yo me sentía tan deprimido que esa fue una de las depresiones, porque yo he pasado a lo largo de mi vida un montón de depresiones, montón, no solamente aquí en Estados Unidos. Nuestra historia es muy larga, pero aquí estamos el inicio de cómo nosotros, cómo nosotros encontramos a Dios y cómo al día de hoy tenemos una conexión tan única y especial que por eso a través de nuestra historia esperamos que les pueda servir a ustedes para que ustedes puedan conseguir esa conexión con el Creador. Que seguimos fallando, porque al final de cuentas somos seres humanos, pero sabemos ya la dirección y el camino en el que nos tenemos que mantener, que ahí es lo difícil, no es llegar. Nuestro camino para llegar fue difícil. Ahora lo más difícil es mantenernos, claro, en ese sendero. Y fíjate Bueno, sigue continuando de qué pasaba cuando mi mamá llegaba aquí. Claro, pues eso es lo que voy a continuar diciendo. Fíjate que cuando mi mamá llegaba aquí, ella me conseguía en ese lugar y yo tenía una postura totalmente, la postura de nuestro cuerpo influye también en nuestra energía. Yo estaba así, con los hombros hacia adelante, Caído. con la mirada caída y triste y viendo cosas y no estaba que estaba viendo estupideces, estaba viendo cosas como de emprendimiento y todas esas cosas, porque mi mente estaba eso, pero mi corazón estaba apagado, mi alma, yo la sentía, o sea, yo sentía mi propia energía o sea, ni siquiera yo mismo quería estar conmigo mismo. Imagínate eso. En ese momento tú tenías trabajo o no tenías trabajo. No tenía trabajo. Yo en ese momento no tenía trabajo. ¿Cuántos tiempo duraste sin trabajo? Como 2 meses, pero ahora escúchame esto. Eso era una de las cosas por las que yo estaba deprimido, porque no me salían las cosas bien. No tenía trabajo, sí, estaba yendo al gimnasio, claro que sí, pero también me empezaba a deprimir más que tenía mucha ansiedad como estaba aquí todo el día en la casa, empezaba a comer, maní, de todo, ya me comía mi almuerzo, un ejemplo, y a la media hora quería comer más yogur, maní, ¿me entiendes? Entonces, gula, mi cuerpo se empezó a agarrar más grasa, porque ese es el efecto de cuando tú te pasas de calorías, te pasas de comida. Bueno, básicamente eso también le agregó gasolina al fuego y mi depresión seguía aumentando hasta que, bueno, un día
Un día yo conseguí un trabajo porque mi hermano, en su trabajo de barbería, él es barbero, y él es una persona muy hablador. Él le Sí, gusta mucho hablar con todo el en mundo. nuestro país le diríamos salido, ¿me entiendes? Ajá. Yo soy una persona que no puedo estar en silencio donde hay más personas porque siento incomodidad. Entonces, mi subconsciente me obliga a hablar, a romper el hielo. Y en una de esas personas que estaba cortando la barbería, creé una amistad. Y de repente un día nos pusimos a hablar y yo le pregunté qué era lo que él trabajaba. Y él me dice, hey, yo trabajo en una compañía de landscape, que es cortando grama aquí Cortando grama, sí. de Estados Unidos. Y yo le digo, yo siempre lo primero que pensaba era mi hermano, ¿me entiendes? Porque él aplicaba en diferentes trabajos y no se le daba. Y yo decía, ¿pero por qué? Y él decía, ¿pero por qué a mí? Hasta que él me dijo, hey, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, vamos a meter a tu hermano ahí, ¿me entiendes? Él ya lo conocía de Oli Chao, pero me dijo, bro, por ti, porque yo te conozco a ti, ¿me entiendes? Él Claro. no tenía tiempo cortando. Una relación, pues. Ya teníamos una Claro. relación, le cortaba a él, a su hijo, conocía a su esposa y todo bien. Pasan los días y él no entra en el trabajo y decimos, wow, otra vez. Y decimos, Se Dios vuelve a mío, repetir la se historia. vuelve a repetir la historia. No, Dios mío, vamos a dejarlo todo en tus manos. Que sea el tiempo de Dios. El pana me dice, yo lo llamo, hermano, disculpa la molestia, no te quiero molestar, pero quiero que, ¿sabes? Pues mi hermano, bro, tenía 2 meses sin trabajar, ¿me entiendes? Y o sea, no era fácil. Y cuando tú estás en un lugar que tú sientes que tú no aportas nada, o que tú te sientes una carga para los demás, tu energía sigue bajando. Eso Y entras en un papel de víctima. Y eso te hace sentir inútil. Y o sea, porque yo te puedo hablar de la experiencia y si tú estás viendo y te ha pasado algo similar a mi situación, te hace sentir inútil, inservible. Imagínate tú ser un hombre y tener 2 meses sin trabajar y no aportar ni uno para tu casa. Eso es, o sea, eso hace que vengan a tu mente pensamientos que, aunque tú no lo quieras, van a llegar. Sí. Van a llegar, ¿me entiendes? Y simplemente para resumirlo más, o sea, porque de verdad hay mucho contexto para desarrollar, pero después de que yo entré en ese trabajo, gracias a Dios, gracias a mi hermano y gracias también Adiós, al sí, pana Ney. al Que si pana está Ney. viendo este video, papi. Claro Un que sí. saludo. Bueno, yo entré y a los días yo estaba trabajando y les voy a ser totalmente sincero. Yo detestaba ese trabajo. Hermano, es que el que sabe y el que conoce que aquí en la Florida el sol que hacen en verano no es normal, eso es para debilitarse. Pero no tanto, sí, es verdad el sol. Era el trabajo más el sol. Papi, eso es cortar monte todo el día, 8 horas bajo el sol. 24/7. 24/7, esos son todos los días. Obviamente, por lo menos mi trabajo era de lunes, yo hacía 40 horas. Era de lunes a jueves, 10 horas. Entraba que si a las 7 de la mañana y salía a las 4:30, algo así. Completaba las 10 horas. Pero eso yo le decía a mi hermano, papi, yo estoy aquí haciendo gimnasio 10 horas seguidas. Porque eso es dándole a esas máquinas tan. Ok. Y yo la verdad, yo llegaba todos los días desanimado a mi casa. Y con y llegaba con una mala actitud tremenda, que mi hermano me decía, bueno, pero ya tienes trabajo y ahora te quejas de que estás produciendo también. Yo también decía como que yo también vengo cansado de la calle, Claro. pero no voy a tomar esa actitud contra ti, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero obviamente entendía que no era el mismo contexto y que él no sentía lo mismo que yo sentía, porque él seguía en depresión. Aunque estuviera en un trabajo, aunque me dijera todo está bien, Claro. él seguía estando ahí en su nube. No es que yo no, pero hay que echar. O sea, si somos un equipo y todo el barco se tira al abandono, se tira, ¿quién pilotea el barco? Pero yo por lo menos tenía una nube negra encima. ¿Sí me entiendes? Yo tenía una nube negra encima y yo cada día sentía que no podía. Yo me paraba de la cama, era porque Dios me daba fuerza, pero yo no estaba, o sea, mi relación con Dios, yo estaba lejos de Dios. Dios estaba cerca de mí, pero yo nunca le había dado ¿Tú a te él. quejabas? Yo me quejaba y nunca le había invitado a Dios a que habitara en mi corazón y que guiara mi camino. Días después, a las 2 semanas de yo estar en ese trabajo, llega una persona, un señor cristiano, y él, bueno, empezó a hablar cositas así, pero yo nada que ver, ¿me entiendes?
De repente un día a mí me mandan a trabajar con ese señor cristiano a un lugar alejado y nos dejaron a los dos. Nos dejaron a los dos. Esto siempre me acuerdo porque yo me emocioné ese día, ¿te acuerdas? Que yo te lo conté a ti y a mi mamá. Y cuando nos dejaron a los dos, él me empieza a hablar. Pero, perdón, antes de que él me empiece a hablar, yo le digo, mire, varón, yo he sentido la necesidad de leer la Biblia, la palabra de Dios. Estoy escuchando un podcast que se llama La Biblia en un año. Estoy tratando de ser constante, porque la verdad yo no me siento bien, no estoy bien. Y él me dijo, yo sé que tú no estás bien. Yo ahorita puedo notar en tu mirada, lo puedo percibir que tienes oscuridad dentro de ti. O sea, que tú estás mal, que tú estás pasando por uno de los peores momentos de tu vida. Yo sin conocerlo. Y seguidamente de eso me empieza a decir cosas que nadie sabía, solamente mi hermano y mi mamá. Como por ejemplo, se los voy a revelar aquí. Yo una vez pasé por una sobredosis de droga que a raíz de esa sobredosis de drogas casi me quita la vida. Y eso fue cuando yo estaba en Chile. Eso es otro cuento, otro contexto que obviamente después vamos a tocarlo. Y eso no lo sabía él, porque yo Cosas no, muy personales, pues te estaba diciendo como que si tú lo hubiese contado. como que si él me conociera, como que si yo le hubiese contado exactamente, pero yo a él no le había contado nada. Y en verdad se me pararon los pelos, o sea, me dio escalofrío y literal, o sea, sinceramente yo les puedo decir que se me salían las lágrimas, porque era algo que era imposible que él pudiera saber y me reveló más cosas de mi vida personal, hasta de mi madre, de mi propio hermano, de mi familia, que yo me quedé así como que esto la única explicación, pero yo era una persona que no tenía esa percepción, ¿me entiendes? Porque yo sí, decía que creía en Dios, pero más no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que es verdaderamente Dios. Después de eso, ahí fue un antes y un después en mi vida. Porque ahí, a través de todas esas cosas que ese Señor me reveló, ese instrumento que utilizó Dios para hablarme a mí, a través de ese Señor, que Dios lo bendiga. ¿Tú sentiste que el que te estaba hablando era Yo Dios? sentí una energía diferente en mi vida, en mi corazón, en mi alma. Yo sentí que ese día mi vida se transformó de verdad y se los puedo decir con el corazón en mi mano de que mi vida cambió desde ese día. Porque esa palabra fue dada por Dios, Sí. ¿me entiendes? Porque, ¿sabes qué es lo más impresionante? Que a través de mí, porque mi hermano, mi mamá y yo, o sea, venimos teniendo las mismas creencias, el catolicismo, todo eso. Y a través de ese día, todo en esta casa, aquí en esta casa, todo cambió. Yo me acuerdo que yo llegué ese día del trabajo y mi hermano estaba emocionado. Yo dije, gracias a Dios, qué milagro". Claro. Había hecho mucho sol y él me dijo, no, te tengo que contar algo, me pasó esto y esto y esto. Y le dije, y él me dijo, el hermano, él se llama Julio, el hermano Julio te quiere conocer. Te quiere conocer. El varón, no el hermano, Ajá, el varón. El varón Julio te quiere conocer. Él quiere conocerte a ti y quiere conocer a mi mamá. Lo voy a invitar para la casa. Y lo más chévere de eso es que él era venezolano y No era, es. es venezolano. Un saludo, varón. Y él me dice, y se llevaba bien con mi hermano, ¿me entiendes? Y él lo dice, mi hermanito Alfonso, y eso. Y él yo me acuerdo cuando tú lo invitaste aquí a la casa, yo estaba en el segundo piso. Cuando yo vi a ese señor, yo dije, yo estaba emocionado de verlo, porque todas las cosas que me ha dicho mi hermano, yo dije, no, esto tiene que ser, Sí, este tipo claro. tiene que tener algo, ¿me entiendes? No, no es normal, no es vidente ni nada, es un varón de Dios. Es una persona que viene de Venezuela, de Caracas, y que él también le ha tocado sus pruebas como a todos nosotros. Y cuando él me ve, él se me queda mirando. Y yo le digo a mi hermano, yo lo abrazo sin conocerlo. Y yo le digo a mi hermano, ay chamo, no sé, o sea, algo normal, ¿me entiendes? Se me pararon los pelos. Y él vino con su esposa, se sentó, nos empezó a leer la palabra. Pero eso no es. Cuando él me dice a mí unas cosas, me dice, tú en tu cuarto
has pensado, has hablado esto, esto y esto. Yo miré a mi hermano así, Nos miramos así. tal cual. Tal cual. Y yo le dije, yo no sabía ni qué decirle. O sea, es algo de que, ¿cómo él va a saber? Ni siquiera mi hermano sabía ese pensamiento mío, porque era algo que yo pensaba en mi habitación yo solo. Algo privado, una relación Algo privado tuya, pues. con Dios. Y Sí. me dice, varón, lo que yo te estoy diciendo no viene de mí, no viene de Julio. Viene de Dios para demostrarte que Dios está en el asunto. Nada, cuando me dijo eso y me dijo otras cosas, que yo ese día me puse a llorar. Mi mamá estaba en la cocina y mi mamá se me quedaba mirando y le decía a la esposa, él está bien. Estaba como asustada. Yo me puse a llorar como un niño pequeño, pero era por las cosas que me estaba ¿Qué te diciendo. estaba diciendo? Me estaba diciendo y yo decía, y hablándome de la palabra, ni siquiera me estaba hablando, me decía cosas de la palabra, pero él me miraba a los ojos diciéndome cosas tan fuertes, Certeras. certeras a mi corazón, que yo no podía contenerme. Yo le decía a mi hermano y después le dije a mi esposa, yo intentaba contenerme, pero es que no podía. Era como cuando tú quieres estornudar, Qué tremendo. intentas y lo estás aguantando hasta que ¡achú! Lo sueltas. Y yo dije, no, hermano, esto es algo increíble. Nunca había sentido una energía tan brutal. Y vuelvo y lo repito, no era él el que estaba hablando. El que estaba hablando era Dios. ¿Cómo él va a saber esas cosas? Esas eran cosas privadas que yo hablaba con Dios. Pero cuando él me dijo, cuando Dios está en el asunto, esto es lo que pasa. No hay nada imposible para Dios. Y quiero que sepan que esto es un pequeño tramo. Estamos haciendo este episodio para compartirles este pequeño tramo porque obviamente tenemos mucho por compartir, para expresarles, para que obviamente ustedes entiendan y puedan ver nuestras experiencias y que eso les sirva a ustedes obviamente porque esto que nosotros estamos compartiendo nos recuerda a nosotros mismos. Nos ayuda a nosotros mismos. Pero que, o sea, ya nosotros contamos cómo ha sido que comentado, cómo fue que comenzó, pero cómo cambió nuestra vida desde ese momento, desde que tú entraste en ese trabajo, conociste a esa persona, lo trajiste a la casa, nos lo presentaste a nosotros, que somos tu familia. Después, ¿qué pasó? ¿Tú seguiste ahí con él? No. ¿Qué pasó en nuestra vida? Después, ¿Qué pasó en nuestra vida? Después de eso ha dado un giro de 360 grados porque yo estuve en ese trabajo poco tiempo. Yo me salí, después al tiempo se salió él también. Y a raíz de obviamente empezar a encontrar a Dios de verdad, o sea, de establecer una relación con el Creador, con Jehová, con Yahvé, las cosas no han sido fáciles. No. Porque la gente Son más difíciles. en las religiones te dicen, ok, si tú sigues a Dios, tu vida se va a mejorar de la noche a la mañana. No, compañero. Las cosas no son así. Se pone más difícil el terreno de juego. Te lo vamos a decir aquí sinceramente. La oposición de Dios, ¿me entiendes? El ángel caído, Satanás, va a intentar atacarte de todas las maneras posibles, porque él tiene celo de los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, las personas que están alejadas de Dios, que tienen un corazón vacío, así como yo en algún momento lo tenía, es muy fácil que la oposición de Dios las utilice como sus marionetas para atacarnos. ¿En dónde vas a encontrar esos ataques? En tu trabajo, en tu propia casa, tu familia, tus amigos, ¿me entiendes? Desaliento, crítica, ¿me entiendes? Malos tratos, groserías. Y ha pasado más brutal, antes pasaba, pero desde que nosotros decidimos cambiar y seguir la instrucción de Dios que está aquí, y bueno, está aquí mandada por Dios, escrita por los hombres, se ha puesto el ataque más intenso. Mucho más intenso. Pero créeme cuando nosotros te decimos esto, que los ataques se van a poner más intensos y las cosas se van a poner mucho más difíciles cuando tú decides entregarle tu corazón a Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando Dios va delante de ti, no debes temer, porque Dios te da la dirección. Ahora, ojo, Dios es el que da la dirección, pero nosotros tenemos que remar, porque también hay muchas personas que están equivocadas y piensan que Dios es el genio de la lámpara mágica, que es Aladín. No. Que le van a pedir un deseo, Dios mío, concédeme el carro del año y ya él te lo va a poner. Así no funciona.
Así no funciona. Hay que trabajar por las cosas que queremos. Y hay que pedir en grande porque Dios no quiere ver a todos abundantes, ¿ok? Pero mi error, al punto que voy aquí, al punto final que voy aquí, es que yo le pedí a Dios de manera interesada antes. Dios mío, dame, yo quiero salir con esa chica. Por favor, ayúdame. O sea, con un interés. Eso es asqueroso. Pedirle a Dios de manera interesada porque Dios... O dame dinero Sí. para humillar a los demás, los que se burlaron de mí. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de esto que nosotros te estamos diciendo? Que Dios conoce tu intención. Tú crees que puedes engañar a Dios. Yo creía. Nosotros creíamos que podíamos engañar a Dios. ¿Me entiendes? Con nuestros deseos. No, sí, yo quiero dinero para ser bueno y da. Dios conoce cada pelo de tu cabeza. Antes de que nosotros naciéramos, cada ser humano, ya Dios nos amó. Por eso el amor de Dios es tan lindo. Porque antes de que cada ser humano naciera, ya Él sabía que nosotros íbamos a venir al mundo. Él es el creador, omnipotente, el todopoderoso. Amén. No podemos caer en el error. No podemos caer en el error, de verdad, de buscar a Dios por interés. Porque eso es una abominación para Él. O decir, yo soy el más religioso, saberte todos los versículos de la Biblia, pero ser una mala persona. Eso tampoco es, y eso es lo que pasa, que hace que repelen a las personas del camino de Dios. Y era algo que nos pasaba en Venezuela, que nosotros no íbamos mucho a la iglesia, era porque veíamos muchas personas que eran hipócritas, que se la pasaban en la iglesia todos los domingos, pero eran malas personas de corazón, hacían malas acciones, cosa que estando aquí nos pasaba hasta que pasó esa iluminación en la vida de mi hermano. En esa oscuridad, en el final de ese túnel, de esa oscuridad, vimos una luz, porque fue cuando mi hermano conoció a esa persona, y gracias a que esa persona vino con un mensaje que Dios tenía para nosotros desde hace tiempo, porque Dios te deja correr. Dios nos dejó aquí en el mundo del libre albedrío. Y nosotros todo lo que habíamos hecho, la droga, la fiesta, hablar mal de las personas, todo, porque todo, no somos perfectos. Todo influye, claro. Él nos dejó hasta que en un momento nos mandó un mensaje, y después de que nos mandó ese mensaje, para nosotros hasta nuestra manera de vestir cambió. Todo. Es tan increíble. Mira esto tan increíble. Que nosotros nos encanta el reggaetón. Escuchar música de jangueo mala. Y la mayoría de esa música habla mucho de droga, de sexo, de pistolas, de todo lo malo. De todo lo malo. Y hasta el momento, no te voy a mentir, que hay muchas músicas todavía así porque estoy luchando. Porque no significa que yo soy un hombre perfecto, que somos hombres perfectos, sí, y que no tenemos defectos. Estamos luchando todavía contra eso, pero mucha música de esa se ha salido de nuestra playlist y hemos incluido otro tipo de música en nuestra playlist. De todo, ¿me entiendes? Porque eso en realidad nos envenena el corazón. No, y el alma. Repetitivo. Exactamente. Es repetitivo. Tanto repetir, si tú repites muchas cosas buenas, tu vibración, claro, se va a sentir positiva. Al igual, si tú repites muchas cosas malas, muchas cosas negativas, pues siempre vas a estar down, vas a estar molesto, vas a estar con una mentalidad de escasez. Y es lo que hemos tratado de buscar. Pero nosotros, desde que decidimos tomar ese mensaje que Dios nos dio y mejorar, porque seguimos mejorando constantemente, nuestra vida cambió tanto para bien, como la cantidad de pruebas aumentaron el doble. Porque claro, Dios pone pruebas para probar tu fe. No es, Dios mío, gracias, cuando está en la abundancia, cuando está todo esto bonito. Él quiere ver si nuestra fe es realmente fuerte, así como el amor que nosotros decimos que le tenemos a Él. Porque el amor que Él nos dice que nos tiene en todo momento es verdad. Solamente con el hecho de despertar vivo todos los días y estar sano, nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios. Pero nosotros lo vamos a alabar y lo vamos a glorificar en las buenas, pero también en las malas. Por eso es que cuando tengas pruebas y cuando se ponga aún más difícil, como lo tuvo mi hermano en su momento, porque yo no he pasado por una depresión, yo he vivido las depresiones a través de él, porque siempre hemos estado juntos.
en ese momento de oscuridad fue cuando él encontró la luz. Y él tenía dos caminos que seguir. O seguía en la oscuridad o se dirigía a donde estaba esa luz. Y esa luz él la tomó y por eso hoy estamos aquí y seguimos mejorando porque Dios es el que guía nuestros pasos y el que nos da la dirección que tenemos que seguir. Dios es el que está poniendo las palabras para nosotros hacer y compartir este podcast con ustedes. Claro que sí, y créanme que Dios lo cambia todo en tu vida, pero si tú le das permiso y acceso, porque Dios es tan lindo y tan maravilloso que Él nos dio la potestad a cada ser humano, a cada hijo de Él, de que podamos elegir qué camino seguir. Porque si no, fuéramos robots. Él creó a seres humanos con que puedan tener decisión propia y elegir hacia dónde dirigirse. ¿Ok? Y bueno, nada, gorilas. Si les gustó este podcast, este episodio de podcast, por favor, denle like, compartan, suscríbanse al canal, alcen la voz para que esto pueda llegar a muchas más personas, porque sabemos que le puede servir a muchísimas personas. Porque así como te sirve a ti, también nos sirve a nosotros porque nos recuerda por qué comenzamos. Nos recuerda lo maravilloso que es Dios. Así que, let's go, gorila.